Si esto fue legal, nadie está a salvo. Eso es lo que convierte este caso en algo que te involucra a ti. El gobierno dice una cosa, la Cámara muestra otra. En Minneapolis, durante una protesta, un video registra a agentes federales reduciendo a Alex Jeffrey Prey. En el material citado se ve que es tacleado, rociado con gas pimienta y baleado. Prey muere. Al mismo tiempo, la versión oficial afirma que él representaba una amenaza armada. Lo documentado en el video es que tenía un permiso legal de porte oculto y estaba grabando la escena. Lo que esto sugiere es un choque frontal entre narrativa y evidencia. Pero aquí está la parte que nadie dice en voz alta. Cuando la imagen contradice al poder, el poder no se detiene, acelera. El propio presidente dijo, "I don't like any shooting", y aún así defendió la actuación. Si una cámara no basta para aclarar los hechos, ¿qué pasa cuando no hay cámara? Porque el siguiente movimiento ya está en marcha. Lo que ocurrió en Minneapolis no se presenta como un incidente aislado, sino como una pieza dentro de un patrón más amplio. Según el material, el enfrentamiento termina con la muerte de Alex Jeffrey Prey durante una protesta y casi de inmediato la maquinaria política entra en acción. La Casa Blanca y aliados mediáticos impulsan una versión, que Prey llegó armado con intención violenta. Pero esa narrativa aparece mientras circula un video que, según se describe, muestra a Prey grabando con su arma en porte oculto y sin apuntar a nadie. Esa fricción entre imagen y discurso es clave. Ahora fíjate en el contexto que rodea el hecho. No solo hay un muerto. En el mismo periodo se menciona otro caso reciente, el de Renee Good, también fallecida en un operativo federal. 2 muertes en 17 días. Y en lugar de una pausa, el mensaje oficial se endurece. Aquí es donde la historia se reencuadra. No se trata solo de lo que pasó en una calle de Minneapolis, sino de cómo el poder responde cuando es cuestionado públicamente. Pero aquí viene el giro. ¿Qué pasa cuando actores que normalmente no hablan empiezan a hacerlo? Porque eso cambia completamente el tablero. La afirmación central del gobierno empieza a resquebrajarse cuando aparecen voces que normalmente no se enfrentan al poder. Según el contenido, más de 60 directores ejecutivos de grandes empresas de Minnesota, representados por la Cámara de Comercio del Estado, publican una carta abierta tras la muerte de Alex Jeffrey Prey. El texto dice: "Con las trágicas noticias de ayer, hacemos un llamado a una desescalada inmediata de las tensiones y a que las autoridades estatales, locales y federales trabajen juntas para encontrar soluciones reales". Eso es un hecho citado directamente. Lo que significa es inusual. No es un comunicado partidista ni una protesta callejera. Es el liderazgo empresarial hablando de pérdida trágica de vidas y pidiendo frenar la escalada. Pero observa lo que no aparece en la carta. No hay defensa del operativo. No hay respaldo explícito a la versión oficial. No hay mención de que Prey fuera una amenaza. Aquí es donde la historia cambia de ritmo. Cuando actores con intereses económicos que suelen evitar confrontaciones políticas rompen el silencio, algo se ha desplazado. Y esto no ocurre en el vacío. Ocurre mientras el video sigue circulando y las preguntas se acumulan. Pero ahora mira cómo esta grieta se ensancha aún más, porque el siguiente respaldo no viene del mundo corporativo. Viene de un escenario completamente distinto. La tensión no se detiene ahí. Se acelera. Según el material, el respaldo se extiende al mundo del deporte profesional. La Asociación Nacional de Jugadores de la NBA publica un comunicado diciendo que ya no puede permanecer en silencio y que está defendiendo la libertad de expresión y las libertades civiles en Minnesota. Ese es un hecho citado. Poco después, en el Target Center, los Minnesota Timberwolves juegan contra los Golden State Warriors en un ambiente descrito como sombrío. En cámara, Stephen Curry habla de protestas bajo temperaturas de 10 grados y de personas que pasaron 3 horas en la calle para ser escuchadas. Y entonces el entrenador Steve Kerr añade otra capa. Dice que fue uno de los partidos más extraños y tristes en los que ha estado, que se sentía el sufrimiento en las gradas. Esto importa porque normaliza algo que no debería ser normal, un evento deportivo convertido en reflejo directo de una crisis cívica. No es teoría, es lo que ocurrió en ese estadio.
Pero aquí es donde la historia da un giro incómodo. Mientras estas reacciones públicas se acumulan, el presidente ofrece una entrevista al Wall Street Journal y dice, I don't like any shooting, but I don't like it when somebody goes into a protest. With a very powerful, fully loaded gun. La frase existe. El contraste también. Aquí es donde la historia se tensa de verdad, porque lo que se dice empieza a chocar con lo que ya vimos. Aquí aparece la contradicción que cambia la forma de ver todo. Según el propio material, mientras el presidente dice que no le gustan los tiroteos, insiste en que no es aceptable que alguien acuda a una protesta con un arma muy poderosa, completamente cargada, con 2 cargadores llenos de balas. Esa es la cita. El problema es lo que el mismo contenido afirma a continuación. Alex Jeffrey Prey tenía un permiso legal de porte oculto. No estaba exhibiendo el arma y estaba grabando con su teléfono cuando un agente le arrancó la pistola del holster. Eso es el detalle concreto. La diferencia entre esas 2 cosas no es menor. Una es la imagen de una amenaza activa. La otra es la de una persona desarmada después de ser reducida. Y aquí está el punto que reconfigura todo. La versión oficial habla como si el desenlace fuera inevitable, pero el video descrito muestra una secuencia donde la fuerza escala incluso después de que Prey queda indefenso. Notice lo que no se explica. No hay una aclaración clara de por qué se disparó cuando el arma ya no estaba en sus manos. No hay una reconciliación entre lo que se dijo en la entrevista y lo que se observa en las imágenes. Esa brecha es permanente. Una vez que la ves, no se cierra. Y justo cuando esa contradicción se hace pública, las cosas no se calman, se acumulan. Y lo que viene después ocurre muy rápido. A partir de ahí, los acontecimientos se encadenan sin pausa. Primero, mientras el debate público se intensifica, el presidente aparece en otros frentes completamente distintos. Según el material, se centra en una entrevista, en quejas sobre un Golden Ballroom y en publicaciones sobre la NFL. Todo mientras el país discute 2 muertes ocurridas en apenas 17 días. Segundo, aparecen los datos. Una encuesta citada pregunta si el tiroteo en Minneapolis estuvo justificado. Solo el 20% responde que sí. Otro sondeo, incluso de una encuestadora favorable al presidente, muestra una desaprobación neta de 14 puntos en inmigración. Esos números existen y circulan. Tercero, entran las voces políticas de peso. Barack Obama escribe que la muerte de Prey es una tragedia desgarradora y un llamado de atención sobre valores fundamentales. Bill Clinton añade que hay momentos que definen nuestra historia por años. No son comentarios al margen, son señales de presión acumulándose desde distintos ángulos. Todo ocurre al mismo tiempo. Declaraciones, encuestas, reacciones públicas, distracciones desde el poder. No hay espacio para enfriar la situación. La pregunta ya no es ¿qué pasó en Minneapolis?, sino ¿qué sucede cuando esta dinámica no se detiene? Ahora la historia baja del nivel institucional al nivel humano y ahí es donde te alcanza directamente. Según el contenido, el gobernador de Minnesota dice en conferencia de prensa, tenemos niños en Minnesota escondidos en sus casas con miedo de salir. Esa frase no es retórica. Describe un efecto real, calles vacías, familias encerradas, gente que ya no distingue entre seguridad y amenaza. Esto no es ideología, es vida cotidiana alterada. En el mismo material aparecen testimonios de personas que conocían a Alex Jeffrey Prey. Un amigo escribe, fue un alma valiente y amable, asesinado injustamente. Otro recuerda que era un helper hasta el final. Un excompañero de trabajo dice que era una de las personas más dulces que conoció. Son fragmentos breves, pero juntos dibujan algo claro. No hablan de un atacante, hablan de alguien común, alguien con amigos, historia, rutina. Y aquí está el punto incómodo. Cuando el debate se vuelve abstracto, estos nombres se diluyen. Pero el miedo no. Si un permiso legal, un teléfono grabando y una cámara no bastan para protegerte, la línea se mueve para todos. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque lo que permite que esto pase no es solo una decisión individual, es un sistema funcionando de cierta manera. Y entender eso es el siguiente paso. Lo que emerge detrás de todo esto no es solo un exceso puntual, es un mecanismo. Según el material, cada vez que se cuestiona una actuación, la respuesta oficial no es pausar ni aclarar, sino reforzar el mensaje.
culpar a las víctimas, enfatizar decisiones equivocadas y presentar a los agentes como los únicos afectados. Greg Bevino lo dice en cámara cuando afirma que las víctimas son los agentes de la patrulla fronteriza. Esa frase existe y revela el marco completo. Así funciona el sistema. La narrativa desplaza la atención del resultado hacia la intención atribuida. No importa lo que muestre el video, importa lo que se dice que alguien podría haber hecho. Ese desplazamiento reduce la necesidad de rendición de cuentas y normaliza la escalada. Al mismo tiempo, el material muestra incentivos claros, cuotas de arrestos, despliegues rápidos, declaraciones duras que premian la lealtad y castigan la duda. El espectáculo reemplaza a la explicación. Aquí está la parte inquietante. Cuando este mecanismo se activa, no necesita consenso social, solo necesita velocidad, miedo y repetición. Y una vez que se instala, revertirlo se vuelve cada vez más difícil, incluso frente a evidencia visual. Por eso la pregunta ya no es quién tiene razón hoy, sino hacia dónde empuja este sistema mañana. Y ese movimiento ya empieza a dibujarse. Desde aquí, el camino se bifurca en dos direcciones posibles y ninguna es teórica. Según el contenido, ya hay presión para retirar a ICE y a la patrulla fronteriza de Minneapolis, exigir investigaciones completas y condicionar la financiación federal. Un congresista enumera no negociables: sacar a los agentes, quitar las máscaras, detener arrestos de ciudadanos estadounidenses y poner fin a cuotas y redadas sin orden judicial. Esa agenda existe y está sobre la mesa. Si avanza, el sistema se frena, se audita y cambia de forma visible. Pero hay otro camino. El material también muestra cómo el poder responde cerrando filas, intensificando el discurso y trasladando la culpa. Entrevistas defensivas, ataques a líderes locales, más despliegues, más mensajes de orden. En ese escenario, cada confrontación se convierte en precedente y cada precedente normaliza el siguiente paso. No hay anuncio formal, hay inercia. Aquí es donde la incertidumbre pesa. Ninguna de las dos rutas está asegurada. Ambas compiten en tiempo real, empujadas por imágenes, encuestas, declaraciones y decisiones que se toman rápido. Y mientras eso ocurre, el próximo movimiento no se anuncia con anticipación, se ejecuta. Porque la pregunta final no es qué opción es correcta, sino cuál gana impulso primero. Al final, esta historia no trata solo de un operativo, ni de una protesta, ni de una entrevista. Trata de qué ocurre cuando la evidencia visual choca con el poder y el poder decide no corregir, sino avanzar. Un video, 2 muertes en 17 días, cartas de ejecutivos, declaraciones de atletas, encuestas adversas, conferencias tensas. Cada pieza por sí sola podría diluirse. Juntas forman una señal. La idea más inquietante es esta: no necesitas que todos estén de acuerdo para que algo cambie. Solo necesitas que suficientes personas vean lo mismo al mismo tiempo. Una cámara ya no garantiza justicia, pero sí expone el punto exacto donde la narrativa se quiebra. Y una vez que eso ocurre, el sistema entra en prueba. Lo que venga después no se decidirá en un solo discurso ni en una sola encuesta. Se decidirá en la acumulación. En qué versiones resisten el escrutinio y cuáles no. En quién ajusta y quién redobla. Esta historia sigue abierta porque el siguiente movimiento aún se está formando. Si quieres entender cómo se desarrollan estas dinámicas antes de que se anuncien oficialmente, sigue el canal. Aquí no cerramos ciclos, abrimos los que importan.